Bueno, continuando con mi serie de reconciliaciones, creo que es importante, antes de marcharnos de este mundo, reconciliarnos en lo posible. Afortunadamente yo no he tenido enemigos, quizá momentos difíciles, absurdos, rabietas, pero yo he procurado siempre ganar amigos, no enemigos. En este preciso momento mi reconciliación quiero que sea para el gran maestro Ed Parker, que es el padre del Kenpo americano, Kenpo Karate americano. Lógicamente gran parte de mi arte, de mi estilo, de mi sistema Fuchi Kenpo, tiene un tercio quizás con principios, fundamentos, filosofía y técnicas que están relacionadas con el Kenpo Karate americano de Ed Parker. Bueno, ya he dicho en otras ocasiones que Arturo Petit, que fue mi primer instructor en Chile, director de la Kenpo Karate chilena, él fue a Pasadena, California, en un momento determinado, para aprender Kenpo Karate por recomendación del gran maestro Robert Trías. Porque Robert Trías, cuando fue el primer maestro que fue a Chile a dar un curso de karate, de Shotokan Karate, no, él no era de Shotokan, Arturo Petit era de Shotokan, pero Robert Trías hacía Shuri Ryu Karate. Entonces fue a dar un curso de karate y estando allí, viendo la forma de moverse, la movilidad técnica que tenía Arturo Petit, le dijo: usted tiene que conocer al gran maestro Ed Parker, porque usted creo que tendría un mejor funcionamiento o desarrollo técnico a través de este señor, de Parker. Y así fue como Arturo Petit viajó a California, a Pasadena, al gimnasio de Parker, y allí, según me contó también personalmente el maestro desaparecido, gran maestro Fran Trejo, me comentó en su día que sí, que Arturo Petit había estado por allí una semana, había aprendido las primeras técnicas del Kenpo Karate, técnicas sueltas de defensa personal, y fue lo que llevó a Chile y fue como él comenzó una mezcla de enseñanza de Shotokan Karate y también de Kenpo, técnicas de Kenpo. Bueno, más adelante yo conocí a Ed Parker y cuando mejor comencé a tener un trato con él fue cuando yo personalmente desde España me fui a Pasadena, California, en el año 81 a visitarlo en su propio gimnasio, y allí fue donde tuvimos nuestras primeras conversaciones, nuestro primer intercambio técnico, por así decirlo, y también comencé a conocer el auténtico programa de Kenpo Karate de Parker de manos de Fran Trejo, que fue a quien yo le grabé las primeras 100 o 120 técnicas, y estuvimos charlando y hablando acerca de la historia y de cómo funcionaba esa escuela. Luego yo tuve un encuentro muy afortunado también, una visita al Campeonato Internacional de Isla de Margarita en Venezuela, y allí fuimos invitados Arturo Petit de Chile, Ed Parker de Estados Unidos y yo de Europa, entre otros maestros que no tenían nada que ver con el Kenpo, eran de otros estilos, de Panamá y estos países, ¿no? Entonces allí ocurrió que durante aquella permanencia en la Isla Margarita, Ed Parker tenía que hacer una demostración de Kenpo Karate. Se puso un poco malo, se sintió mal por alguna comida que no le sentó bien, y mientras estábamos una tarde en la piscina, pues él comentó que no se sentía bien, que estaba sintiéndose débil y que se sentía enfermo. Entonces me pidieron que hiciera yo una exhibición, porque yo llevaba su emblema, lógicamente, llevaba el Kenpoge, y estaba con él, y que se suponía que podía ser un buen papel. Claro, en ese momento en que se me dio la oportunidad en un campeonato internacional de hacer una demostración en reemplazo del gran maestro Ed Parker, claro, yo me concentré mucho, salí a caminar un poco por los alrededores para planificar lo que iba a hacer, en mi mente por lo menos, y por supuesto para profundizar en intentar hacerlo lo mejor posible. La exhibición fue un éxito. Ed Parker, a mí me contó John Bannick, que era el representante en Panamá. Él estaba sentado al lado de Ed Parker en la mesa presidencial mientras yo hacía la exhibición,
Y John Banning me dijo, vengo a felicitarte, fue a mi habitación después y me dice, vengo a felicitarte porque yo estaba al lado de Parker, al principio estaba muy serio cuando comenzaste a trabajar y en la medida en que empezaste a moverte, él empezó a erguirse, a observar, a poner atención, a mirarnos a nosotros y hubo un momento en que nos dijo, me recuerda mucho a mí cuando yo tenía su edad, cuando yo era joven. Estaba orgulloso, estaba ahí, todo el mundo le felicitó por la exhibición que yo hice. La relación comenzó muy bien en ese momento, o sea, había comenzado antes en Pasadena, pero en ese momento se afianzó porque él vio que mi trabajo era aceptado. Entonces me hizo una serie de promesas de venir a Europa, de reconocer mi representatividad de Kempo Karate en Europa y mis grados y todo esto, cosa que no se dio, que no funcionó, por diversas razones. Entonces, como es lógico, con el ímpetu de mi juventud en aquellos años, yo reaccioné negativamente en el sentido de que me molestó que era la segunda vez que se comprometía en reorganizar mi vida con el Kempo Karate, mi relación con él directamente, con el mundo de las artes marciales, y nunca lo hizo realmente. Pasaron otras cosas muy extrañas que ahora mismo tampoco merece la pena recordar, ni mencionar nombres ni personajes, simplemente que yo me sentía decepcionado. Y la tercera decepción que tuve fue en los internacionales de Long Beach, en el año 90. Allí me llevé yo un equipo, fuimos a competir primero a San Antonio, Texas, en el último campeonato que se hacía de la USCA. Robert Trias había muerto un año antes, el 89, fuimos al campeonato de San Antonio y de San Antonio nos dimos una paliza bastante grande para ir a competir a Long Beach, en los internacionales. Y ahí tuvimos otro desafortunado malentendido, yo discutí con él, le ofendí públicamente, están testigos todos mis alumnos, mi ex mujer y también el gran maestro Barro Mitose. Tomás Barro Mitose estaba presente con su entonces pareja también. Y bueno, yo perdí el control, como solía ocurrirme cuando las cosas, no es que yo me equivocase en las cosas, que siempre he dicho que cuando uno tiene razón y las cosas salen torcidas por culpa de otros, evidentemente te da una fuerza enorme porque la razón te da muchísima fuerza, puedes con cualquiera. Ahora, por tu conciencia misma, ahora si realmente tú te das cuenta de que el error es tuyo y que no tienes nada que discutir, lo lógico es pedir perdón. Bueno, yo el perdón lo pido ahora por haberle ofendido públicamente, incluso ¿cómo se dice?, los vigilantes, los guardias que estaban allí en el campeonato vinieron a intentar frenarme porque yo iba detrás de Ed Parker para enfrentarme a él físicamente. Un error estúpido de mi edad, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo una cosa fea, otra cosa más que me molestó mucho, pero, como digo, probablemente con el paso de los años uno se da cuenta de que todo eso podía haberse evitado por diversas razones. Hay que comprender por qué una persona no hace en un momento determinado lo que promete hacer o por qué no ha cumplido. Tú tienes que entender que pueden haber razones realmente. Nos pasa a todos, porque luego ahí es donde uno se da cuenta cuando nosotros cometemos errores y alguien nos dice que hemos cometido ese error. Normalmente nos ocurre con las personas con las que más confianza tenemos, a las que más queremos, que nos sentimos, no nos damos cuenta que esa persona, como puede ser tu propia mujer, ¿no? Tenemos detalles con todos los amigos, amigas, alumnos, otras personas, muchos detalles a lo largo del año, y a veces se te escapa ese detalle con tu propia pareja, hasta que un día te lo dice, ¿no? Y te das cuenta que sí, que tienes razón. Bueno, en definitiva creo que me entienden, no sé si me enredo mucho con mi conversación, con mis diálogos, pero el tema ahora iba de una reconciliación con el gran maestro Ed Parker, que por supuesto que ha aportado muchísimo a las artes marciales modernas. Hay muchísimo, después de su muerte se ha desarrollado más que nunca el Kempo Karate en todo el mundo. Evidentemente la mayoría, bueno, por lo que se ve, por lo que puedo comprobar, la mayoría de Kempo Karate que existe en muchos países del mundo son adulteraciones o variaciones o combinaciones del Kempo, pero Parker dejó mucho escrito, era un científico, el mago del movimiento le llamaban,
y bueno, en el fondo he conocido a muchas personas que le han apreciado mucho, que piensan que ha sido una gran persona, que ha sido un gran maestro. Por otra parte, todos tenemos enemigos, detractores, él también los tiene, como yo los tengo. Bueno, señor Ed Parker, gracias por su legado, gracias al destino por habernos conocido, perdón por los errores que yo haya cometido.